Bienvenidos a nuestro segundo día de vacaciones bíblicas. El día de hoy vamos a aprender la historia de Noé, pero antes vamos a cantar. Claro que sí, pongan mucha atención, escuchen. Voy a contar una historia, pongan mucha atención. A Jonás esto sucedió, se le pidió predicar la palabra de Dios y él prefirió escapar. Halló una nave muy grande que salía para Tarsis, pagó y al barco subió, pensó que así podía él escapar de la presencia de Dios. Mas Jehová levantó un gran viento en el mar y hubo una tempestad. Los marineros clamaban, cada uno a su Dios, sentían miedo y temor, todos atemorizados echaron la suerte cayó en Jonás. Tomaron pues a Jonás y lo arrojaron al fondo del mar. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez y en su angustia clamó: mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, cumpliré lo que prometí. Al ver Jehová que Jonás arrepentido clamaba, le dio otra oportunidad, con su poder ordenó, y el gran pez... Niños, ¿y qué creen que pasó? Pues el gran pez lo vomitó. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande. Ahora, díganme ustedes, ¿qué sucedió? ¡Se lo tragó! ¡Muy bien! Y así Jonás a Nínive. Nínive fue la ciudad a la cual Dios envió a Jonás a predicar las buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios. Hombre muy famoso en la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un gran farol. Y a los animales los metió de dos en dos.
Doña Zebra entró con su lisado camisón, le siguió el camello, la serpiente cascabel, el monitor orangután, el ratón, el puerco espín, la paloma, el burro, el conejo y el zorzal. Cerca de 40 días duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote quieto se quedó. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios. Un campesino fue a cortar leña, leña, a la orilla del río se encontraba. Corta, corta, que corta, 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 que corta. Y de repente el hacha se cayó bajo el agua, el hacha estaba y el campesino se entristeció. Y el profeta Eliseo lo miraba y un milagro realizó. Hizo flotar el hacha, hizo flotar el hacha, hizo flotar el hacha, hizo flotar. Y el campesino saltaba en un pie, saltaba en el otro, saltaba en un pie, saltaba en el otro, saltaba en un pie. Y a todos les contaba lo que Dios hizo con él. Y a todos les contaba lo que Dios hizo con él. Un campesino fue a cortar leña, leña, a la orilla del río se encontraba. Corta, corta, que corta, 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 que corta. Y de repente el hacha se cayó bajo el agua, el hacha estaba y el campesino se entristeció. Y el profeta Eliseo lo miraba y un milagro realizó. Hizo flotar el hacha, hizo flotar el hacha, hizo flotar el hacha, hizo flotar. Y el campesino saltaba en un pie, saltaba en el otro, saltaba en un pie, saltaba en el otro, saltaba en un pie. Y a todos les contaba lo que Dios hizo con él. Y a todos les contaba lo que Dios hizo con él. A continuación, nuestra historia bíblica. Hola niños, ¿cómo están? Bueno, seguimos con nuestra historia del día de hoy, pero quiero recordarles una frase, y es la frase con la que estamos trabajando el día. Unidad. Quiero que en este momento, mientras yo lo escribo, se pregunten, ¿qué han escuchado esta frase? Puede que unidad sea esto, tapa con marcador, porque un marcador sin tapa, pues no es un marcador. Y es necesario que los dos estén unidos para que sea un equipo de trabajo. Pues nuestra historia del día de hoy, antes de comenzar, está en el libro de Génesis. Pero para aprender de nuestro texto del día de hoy, quiero que vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Entonces vamos rápidamente con nuestras Biblias. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Como muy bien saben, en el libro de Éxodo capítulo 20 hablamos de los mandamientos, de las enseñanzas que el Señor nos dejó para que los practiquemos diariamente. Pero vamos a hablar específicamente de una que es una de las más bonitas, y está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y nos dice, obedezcan y cuiden a su padre, a su madre, y así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Entonces es una promesa muy bonita y les quiero contar un secreto. Es uno de los grandes mandamientos que está en la Biblia con una promesa de bendición. Si ustedes analizan los otros 10, tienen promesas fuertes, pero el que tiene una promesa de bendición es respetar, cuidar y obedecer a nuestros padres. Pues ven, la historia del día de hoy es Noé y su familia. Entonces quiero que pensemos en Noé. Yo sé que muchos ya hemos escuchado la historia. Noé vivía acá en la tierra con su familia. Aquí tenemos a Noé. Era un hombre de pronto ya mayor que tenía su señora esposa. Y con ella tuvieron 3 hermosos hijos. El primero fue Sem, el segundo fue Cam y el tercero fue Jafet.
Cada uno de sus hijos ya tenía sus esposas. Eran unas personas muy responsables, unas personas que habían sido educadas con los principios de Dios. Llegó el momento en el que Dios le comentó a Noé que era necesaria la construcción de un arca, porque lamentablemente había que limpiar el mundo de pecado que hasta el momento estaba condenando a la población. Pues bien, Noé tomó esta misión, una misión de muchos años que no solo implicaba construir el arca, sino de predicar. Y bien, para comenzar a construir nuestra arca, Noé comenzó con sus hijos a recolectar toda la madera que pudieran encontrar. Entonces se delegaron funciones, obviamente en unidad, para que todo se pudiera trabajar de la mejor manera. Entonces por un lado Jafet estaba cortando los árboles, por el otro de pronto su hijo Cam estaba recolectando los maderos para llevarlos y comenzar a hacer esto que estamos viendo, y era comenzar a construir un arca. Mientras tanto su padre Noé estaba predicándole y diciéndole a todo el mundo que se arrepintieran y que escogieran la salvación de Dios. En medio de esta construcción ellos no estaban solos, sino también sus esposas colaboraron, la esposa de Cam, de Jafet, y ellos estuvieron muy pendientes de pronto los alimentos de sus esposos, de las personas que colaboraban en la construcción, y también en el cuidado de lo que se estaba trabajando en el momento. Pues bien, mis niños, pasó mucho tiempo cuando se construyó el arca, y llegó el momento de comenzar a entrar a ella. Pues bien, no sé si ustedes han hecho la tarea con sus mascotas, si las tienen, o de pronto en sus colegios, lo fácil o difícil que puede ser llegar a ordenar sus compañeritos en el aula de clase, o decirle a las mascotas dónde deben hacer sus necesidades y velar que eso pase. Ahora imagínense hacer eso en un barco gigante con todos los animales del mundo que existían en ese momento, que se escogían por pares. Eran demasiados animales, pero la unidad de esta hermosa familia hizo que cada uno de los animales, y obviamente Dios también, entraran en orden en el arca. Y sí, al medio de entrar en el barco, justo antes de cerrar las puertas, se cumplió lo que Dios había dicho, que iba a purificar la tierra con agua y que iba a dejar que todo el rastro del pecado que hasta el momento estaba manchando la tierra desapareciera de manera transicional, no del todo. Entonces pasaron una odisea y comenzaron las olas a golpear la tierra, comenzaron las ballenas a entrar aquí. Pero la unidad de esta familia dentro del barco seguía siendo una. Las funciones dentro del barco, bueno, había que alimentar a los animales. Y todo el alimento que se estaba recolectando se tenía que dar día a día. Asimismo tenían que velar el uno por el otro para que todos estuvieran muy bien en el barco. Día y noche era su tarea. Y día y noche estaban así, como familia, trabajando para estar muy pendientes de lo que ocurría. Hasta que llegó el momento en el que Noé dijo, ¿será que la tierra ya está seca? Y entonces envió una paloma para saber si esto estaba ocurriendo. Y como dice el relato bíblico, la primera vez no ocurrió nada, pero la segunda vez la paloma no volvió. Entonces imagínense esa historia, que de pronto de un momento a otro ya parecía que era el momento de salir del barco, y así fue. Entonces es importante tener en cuenta que para que todos los animales no solo entraran, sino que también salieran del barco, era indispensable que todos supieran su papel. Senca, Jafet, sus esposas, Noé y su esposa, y también el papel de Dios para que todo llevara un orden muy bonito. Entonces sí, sucede que pisaron tierra, y les voy a contar un dato curioso. En la Biblia registra dónde tocó tierra. Dice Monte Ararat, y si ustedes buscan en Google van a encontrar que queda por Pakistán. Y hace más o menos 10 años encontraron que el barco del que habla la Biblia fue real. Entonces es un dato curioso que es bonito compartirlo con nuestros amiguitos. Pues bien, niños, todos salieron y pudieron disfrutar de la nueva tierra, probablemente no con la misma que habían conocido antes, ya que ellos antes no conocían que era la lluvia, ahora sabían que era llover. Antes, como dice la Biblia, subía un vapor del suelo y era con lo que ellos recolectaban su agua. Ahora, después de la transformación del mundo que estábamos viviendo en este momento, donde ahora había nuevos árboles, de pronto donde antes habían planicies, ahora habían montañas, Sem, Caf, Jafet y su padre y su madre encontraron un lugar para vivir. Pero algo que queremos resaltar en la historia y que tiene que ver mucho con nuestro texto bíblico, recordemos Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12, era la unidad de los hijos con sus padres. Porque el respeto que ellos le inculcaron a sus hijos desde muy pequeños hacia las cosas de Dios, permitió que sus hijos también entraran al barco. No sé si lo sabían, pero no entraron obligados. Ellos entraron por voluntad,
porque obedecieron la voz de Dios, obedecieron a su Padre y encontraron una bendición de Dios al entrar al barco y salvar no solo su vida, sino también la de su familia. Entonces recordemos, la Biblia dice en Éxodo 20 que cuando obedecemos a Padre y Madre nuestros días se alargarán, dicen unas versiones, otras dicen te irá bien en lo que hagas, otros dicen, como la que leíamos, en el país donde tú estés, Dios tendrá bendiciones sobre ti. ¿Cuántos de nosotros queremos tener bendiciones sobre nuestras vidas? Quizás sobre nosotros, quizás sobre la de nuestros padres, quizás sobre la de nuestros futuros proyectos, ya sea en el colegio, ya sea con nuestros amiguitos, en los juegos. Es necesario reflejar ese carácter bonito y solo hay una manera de hacerlo, ¿saben? Y es muy sencilla, obedecer a nuestros padres y a nuestras madres y ser con ellos, como nuestra palabra del día, unidos. Ser unidos en todo sentido. Pensemos en nuestros padres como esos compañeritos de vida a los que les podemos contar todo. Como esos compañeritos de vida que siempre van a estar cuando los necesitemos, cuando nos falte algo, cuando tengamos alguna necesidad y también nosotros estar dispuestos ante ellos. Pues bien, niños, Noé les quiere dejar esta enseñanza el día de hoy. Y también café, acá lo tengo. Seamos obedientes a nuestros padres, hagamos todo lo que ellos nos dicen que es para nuestro bien y Dios va a traer bendiciones en nuestras vidas. Entonces no se les olvide, en nuestra actividad y en nuestra receta, invitemos a nuestros padres para que compartamos en estas actividades y también juguemos con ellos. Recuerden, si estamos unidos con ellos, son momentos que jamás olvidaremos y que Dios tendrá en cuenta en las bendiciones que repartan nuestras vidas. Chao niños, Dios me los bendiga, ya nos volvemos a ver. ¿Quieres aprender algo nuevo hoy? Vamos a nuestra manualidad. Necesitamos un lápiz, un compás y unas tijeras. Entonces, para iniciar, vamos primero a acomodar nuestra fotografía como en la mitad de nuestro cartulina. Le tomamos la medida, más o menos. Aquí tenemos nuestros puntos por donde va nuestra foto y trazamos más o menos la mitad de la cartulina. Esto es como referencia para poder hacer un círculo. Si necesitamos ayuda de papá y mamá, pues la solicitamos. Recordemos que estamos hablando nuestro tema de la familia de Noé y la palabra clave o el valor es la unión. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra fotografía queda por este lado, entonces realizamos un primer círculo que quede más o menos encerradito. Entonces, como pueden ver, aquí va a quedar nuestra foto, entonces no se nos va a salir. Pero aquí no terminamos, necesitamos hacer otro círculo un poco más grande. Si quieren tomar una medida de unos 3 centímetros, está bien. Uy, se nos salió un poquito de la parte de abajo, pero no. Entonces ya tenemos nuestro círculo y nuestra foto va a quedar aquí en la mitad. Luego le podemos pedir ayuda a mamá o a papá para recortar nuestro círculo. Si quieres ayudarme mientras tanto. Listo. Nosotros tenemos acá estos troqueles de figuritas que sirven para papel o para foamy, no sé si en casita tengan, o si no, en otro papelito o en una hojita podemos realizar un molde de la forma que queramos.
Entonces, por lo menos en este pedacito de papel, podemos hacer el corazón. Entonces, hacerlo es súper fácil, doblamos un pedacito de hoja, dibujamos nuestro corazón aquí. Y pues, tenemos otras tijeras acá. Bueno, esperamos a que termine y ella nos puede cortar este corazoncito. O si queremos, bueno, ya trae estas estrellas. Entonces lo único que hacemos es calcar el molde de la estrella. Lo reproducimos muchas veces porque necesitamos llenar el contorno que tenemos nuestro molde de la estrella. Entonces, hasta ahora llevamos esta parte de nuestro círculo. ¿Listo? Necesitamos con estos puntos guiarnos para cortar estas partecitas de acá. No cortar todo el círculo, sino solamente aquí, que es por donde va a pasar nuestra foto. Vuelvo a explicar. Es decir, nuestra foto está acá, entonces aquí tomo esta medida y lo que vamos a recortar es esto que les voy a trazar aquí y aquí. Vamos a cortar, vamos a abrir unos huequitos, no es quitar todo el círculo, para que nos quede un poco más fácil. Doblamos un poquito aquí nuestras esquinitas y cortamos. Ya aquí nos quedó un huequito. Si ustedes ven que es un poco complicado, le piden ayuda a papá y a mamá. Cortamos hasta donde trazamos el lápiz en forma de curva para que nos quede ahí nuestra foto. ¿Listo? Recuerden pedir ayuda si no pueden. Entonces ya nos va a quedar estas partecitas acá cortadas y esto es lo que nos va a ayudar a sostener nuestra foto. O sea, nos queda algo ahí. Creo que no me va a caber. Corté muy a ras. Ahí. Entonces nos va a quedar algo así. ¿Listo? Entonces ya tenemos más de la mitad de nuestro portarretrato y lo único que nos hace falta es decorar, ya sea con nuestros corazoncitos, nos vamos pegando acá, o pues si tenemos estrellas. ¿Listo? Entonces yo tenía otro circulito cortado que quedó como más derechito. Entonces, como en casa tenemos más tiempo, pues con mucha paciencia. Ya ven aquí. Entonces vamos a empezar a pegar nuestras estrellas que ya hemos hecho. Aquí Lady nos va a hacer el favor de ir recortando más estrellas mientras que yo las voy pegando a este lado. Es llenar todo nuestro portarretrato de estrellas. Pueden ponerlas en el orden que quieran, como les guste. Si tienen retazos de hojitas por ahí, no es necesario comprar, pero pues si no tienen pueden empezar a comprar sus hojitas. Estas que vienen con figuritas son para origami, si las tienen así, o si tienen hojas iris en la casa de un solo tono lo pueden hacer. El molde que ustedes quieran también, puede ser, como ya dije, corazones. Si hay florecitas, pueden hacer florecitas. Aquí, como les había enseñado, aquí tenemos troqueles. Entonces, si ustedes tienen de pronto moldecitos de troqueles en casa, también los pueden usar, que estos son súper prácticos y muy bonitos. Pero nosotros ya tenemos acá nuestros estrellitas hechas.
Espero que estén realizando la manualidad. Queremos que nos envíen evidencia de ella, que es súper importante, que estén disfrutando sus vacaciones, que estemos aprendiendo, porque esto es un aprendizaje para todos. Entonces, que estemos disfrutando. Recordemos nuevamente nuestra palabra, ¿cuál es? El valor, la unidad, la unidad. Y nuestra historia bíblica es la familia de Noé. la familia de Noé. ¿Y qué era lo de la historia bíblica de la familia de Noé? Hablaba sobre la unión, sí, la unidad, perdón. Nos relataron la historia muy linda. Entonces, por eso decidimos hacer esta manualidad, donde todos pueden colaborar. Mientras unos dibujan, los otros pueden ir recortando y otros pueden ir pegando. Entonces, aquí vemos que nos queda como una corona. Muy fácil, sencilla. Y ya, para terminar, lo único que necesitamos es nuestra foto. Recuerden que es importante tener los elementos. Entonces, nuestra cartulina, nuestra foto para tomar la medida, nuestras hojas, la regla, el lápiz, tijeras y nuestro compás. Y nuestro amigo polvo. Ya para finalizar, solo es poner nuestra foto familiar. Sea una foto familiar hermosa para que nos tendría la evidencia. Entonces, así queda nuestro portarretrato. Si de pronto tenemos una tirita, una pautita o algo, podemos en la parte de atrás pegarle para colgarlo. Ahí nos queda hermoso. Espero que les haya gustado nuestra manualidad, que la realicen en familia, que recuerden nuestra palabra clave principal de la unidad. ¿Listo? Y nuestra historia bíblica que de la cultura de Noé. Eso es todo, amigos. Que Dios los bendiga. Chao, chao, niños. Hombre muy famoso en la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un gran farol. Y a los animales los metió de dos en dos. Doña Zebra entró con su lisado camisón. Le siguió el camello, la serpiente cascabel, el monito orangután, el ratón, el puerco espín, la paloma, el burro, el conejo y el zorzal. Cerca de 40 días duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote quieto se quedó. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios. A continuación, nuestra receta del día. Mis niños y niñas, el día de hoy vamos a hacer una super receta con unas frutas super naturales, deliciosas, nos va a alimentar. Para eso necesitamos ayuda de la mamita o del papito. Sí, para esta receta vamos a utilizar un banano, una mandarina y 2 kiwis. Como ya recuerdan, vimos la historia de Noé, entonces vamos a hacer una linda y deliciosa palmera. Entonces, vamos a pelar el bananito, eso sí lo podemos hacer nosotros mismos, sin ayuda del papito, o si, para los más pequeños, le pedimos la ayuda a nuestros papitos. Entonces vamos a pelar el bananito, lo colocamos de una vez en el plato, donde vamos a realizar nuestra hermosa palmera. Ok, entonces con la ayuda del papito vamos a cortar el banano en rodajitas, así como a ustedes les guste más, gruesitas o delgaditas.
Muy bien. Recuerden que en la historia vimos la unidad, entonces entre todos podemos colaborar. Mientras aquí picamos el bananito, nuestro papito puede ayudarnos a pelar la mandarina. Entonces vamos a coger la mandarina y vamos a coger los casquitos así. Entonces vamos a colocarlos de esta manera y ya ahorita les mostramos bien cómo va a quedar, que es como si fuera la parte de la tierrita de la palmera. Entonces, mientras hacemos esto, nuestro papito o mamita nos puede ayudar a pelar el kiwi, porque debemos utilizar el cuchillo y pues para no tener un accidente. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Muy bien. Recuerden que el bananito tiene mucho potasio, es bueno para nuestro cuerpo. La mandarina y el kiwi tienen vitamina C, que es muy delicioso y nos ayuda para tener un estilo de vida sano y saludable. Muy bien, entonces de esta manera va quedando nuestra palmera. Nos falta hacerle las hojitas. Entonces para eso vamos a utilizar los kiwis aquí que ya están peladitos. Entonces con la ayuda de nuestros papitos los vamos a picar de esta manera. Primero los partimos por la mitad, así, y luego vamos a ir sacando como tajaditas, así delgaditas. Entonces las podemos colocar aquí, le decimos a nuestros padres que nos ayuden y vamos a pelar y a picar los dos kiwis. Si quieren, pueden colocar otro kiwi para que queden las hojitas como más abundantes. Sí. Entonces, mientras que papá o mamá va picando el kiwi, ustedes pueden ir de una vez colocando pues las hojitas de la palmera. Pueden hacer 1, 2, 3, bueno, depende de quiénes los estén acompañando, pues entonces ustedes mirarán si necesitan pues más banano, mandarina, y así lo van armando, pues porque la idea es que en familia disfrutemos nuestra receta el día de hoy. ¿Listo, mis niños? No sé, así. Sí, así está bien. Esperamos que les agrade, que les guste, que la disfruten en casa. Uy, deliciosa para comer, súper saludable, nutritiva. No tienen que aplicarle aderezos ni nada de eso porque ya nuestras frutas tienen pues el dulce suficiente. Esperemos que lo compartan, que lo hagan y que lo gocen. Y recuerden que la palabra del día de hoy que vimos en nuestra historia, la historia de Noé, es la unidad. Entonces, en conjunto con nuestros hermanos y papitos, compartimos esta receta para que allá en casita la puedan hacer entre todos y pasar una mañana agradable, un rato agradable y pues terminar disfrutando de ella. Bueno, niños, entonces muchas bendiciones, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós, Adiós. que estén muy bien. Levántate de tu silla, es hora de jugar. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén bien y que se estén divirtiendo en este segundo día de Semana Bíblica Vacacional. Vamos a hacer unos juegos muy divertidos. Vamos a utilizar una cinta. Si no tienen cinta, vamos a poder utilizar un marcador borrable. Vamos a hacer una línea, así como la están viendo, aquí nosotros ya la tenemos lista. Vamos a hacer dos, porque vamos a participar todos en casa. Vamos a utilizar dos rollos de papel higiénico. Bueno, entonces el juego consiste en así. Entonces, ellos van a hacer el circuito, colocan el papel higiénico en su cabeza y tienen que mantener el equilibrio mientras hacen el circuito. Tienen que ir y volver. El primero que llegue es el que hace el punto.
Entonces, vamos a colocar aquí este vasito, aquí este otro vasito. Entonces, vamos a coger 4 pimponcitos. La idea del juego es hacer el mismo circuito. Aquí les va a pasar los pimpones. Ellos los van a colocar aquí en medio de sus rodillas y tienen que ir saltando, haciendo todo el circuito y encholarlo, sin cogerlo con la mano. Y después se tienen que devolver por el otro ping-pong. El primero que haga los 2 puntos gana. Bueno, ahí no importa, ahí lo podemos coger con la mano y ya. Y se devuelve saltando por el otro ping-pong. Bien, creo que ya se pone la ganadora. Bueno, la idea es que nos podamos divertir y compartir todos, recordando nuestro valor del día de hoy, que es la unidad, que vimos en la historia de Noé. Así que mis niños, espero que les haya gustado mucho estos juegos, que los practiquen y que pasen un día muy divertido. Que Dios los bendiga y nos vemos. ¡Chao! Un campesino fue a cortar leña, leña. A la orilla del río se encontraba. Corta, corta, que corta. Corta, corta, que corta. Y de repente el hacha se cayó bajo el agua. El hacha estaba y el campesino se entristeció. Y el profeta Eliseo lo miraba y un milagro realizó. Hizo flotar el hacha, hizo flotar el hacha, hizo flotar el hacha, hizo flotar. Y el campesino saltaba en un pie, saltaba en el otro, saltaba en un pie, saltaba en el otro, saltaba en un pie. Y a todos les contaba lo que Dios hizo con él. Y a todos les contaba lo que Dios hizo con él. Un campesino fue a cortar leña, leña. A la orilla del río se encontraba. Corta, corta, que corta. Corta, corta, que corta. Y de repente el hacha se cayó bajo el agua. El hacha estaba y el campesino se entristeció. Y el profeta Eliseo lo miraba y un milagro realizó. Hizo flotar el hacha, hizo flotar el hacha, hizo flotar el hacha, hizo flotar. Y el campesino saltaba en un pie, saltaba en el otro, saltaba en un pie, saltaba en el otro, saltaba en un pie. Y a todos les contaba lo que Dios hizo con él. Y a todos les contaba lo que Dios hizo con él. ¡Hola, niños! Cuéntanos la historia de Jonás. Sí, la historia de Jonás. ¡Claro que sí! Pongan mucha atención. Escuchen. Voy a contar una historia, pongan mucha atención. A Jonás esto sucedió, se le pidió predicar la palabra de Dios y él prefirió escapar. Halló una nave muy grande que salía para Tarsis, pagó y al barco subió, pensó que así podía él escapar de la presencia de Dios. Mas Jehová levantó un gran viento en el mar y hubo una tempestad. Los marineros clamaban, cada uno a su Dios. Se
faro al fondo del mar. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez, y en su angustia clamó: mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, cumpliré lo que prometí. Al ver Jehová que Jonás arrepentido clamaba, le dio otra oportunidad, con su poder ordenó, y el gran pez... Niños, ¿y qué creen que pasó? Pues el gran pez lo vomitó. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande. Ahora, díganme ustedes, ¿qué sucedió? Muy bien. Y así Jonás a Nínive. Nínive fue la ciudad a la cual Dios envió a Jonás a predicar las buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana nos vemos a la misma hora para aprender historias bellas de la Biblia.